Recibimos en los micrófonos de Caché, Noticias y Opinión al señor ingeniero Eduardo Egas. Él es el presidente de Corpey y toda su vida entregado a lo que se denomina el comercio exterior, el comercio internacional, las relaciones internacionales de comercio, y hoy ostenta el cargo de presidente de la Corpey, que está relacionado con el comercio exterior. Es una entidad privada hecha o formada o creada con la empresa privada. Han estado ahí siempre prestantes caballeros, y en paz descanse un gran caballero como fue Ricardo Estrada. Un abrazo, mi estimado Eduardo, mi compañero, el magíster Carlos Julio Zacoto, pasará a hacer las entrevistas, las preguntas del caso aquí con usted, mi estimado Eduardo. Bienvenido. Gracias, Bienvenido. economista, muy amable, ingeniero Egas, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, un placer nuevamente estar con ustedes, así a sus órdenes para poder conversar sobre este tema, la noticia de la semana, digamos. Sí, este fin de semana trascendió que finalmente Ecuador ha firmado un memorando de entendimiento con la República Popular de China. El texto, y lo leo textualmente, dice: las partes han concluido el estudio de factibilidad conjunto para el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador. Las partes oficialmente dan inicio a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador y disponen a sus respectivos representantes proceder con las mismas. Elaborado por duplicado en Beijing y Quito respectivamente a los 30 días del mes de enero. Esto lo ha publicado el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Julio José Prado, con su homólogo chino. Expectativas, ingeniero, del sector privado respecto a lo que podría ser la consolidación de un acuerdo comercial con el gigante asiático, ha dicho el presidente de la República, Guillermo Lasso, si todo sale bien, para octubre de 2022. ¿Esto es positivo para el Ecuador? Carlos, altamente positivos, y las expectativas en realidad son bastante altas también, porque el mercado chino en realidad es un mercado que puede abrir la producción y más exportaciones, no solo para los principales productos que ya hoy en día exportamos hacia el mundo, sino hacia nuevos productos. Un poco también el mercado chino es al momento como una tabla de salvación para la exportación de los determinados sectores que por sus volúmenes de producción pues van de una u otra manera completando sus cuotas en algunos mercados en que ya se encuentran y necesitan una nueva fuente. Un poco para conocer la trayectoria del comercio internacional, el Ecuador se caracteriza por ser productor de pocos productos, pero en buenas cantidades y de óptima calidad. ¿Y qué resulta? Que cuando entramos a un mercado lo vamos llenando, lo vamos conquistando, tratamos de ser el primero, llegamos a ser el primero, pero los países comienzan a ponernos restricciones porque consideran de que es peligroso tener una posición dominante para un solo país como abastecedor. Y cuando comienzan esas situaciones, comienzan a venir medidas pararancelarias que de una u otra manera dificultan posteriores accesos de nuestros productos a esos mercados. También sucede que a veces vamos a un mercado, lo conquistamos, pero llega un momento en que nuestra presencia es tan masiva que entre exportadores mismos comenzamos a bajarnos, a bajar el precio en el mercado internacional y afectarnos mutuamente por el querer llegar a esas cuotas que se están terminando como tal. Cuando eso sucede, Ecuador tiene que migrar hacia otros mercados. Así lo hicimos cuando comenzamos con muchos productos con Estados Unidos y tuvimos en algún momento que migrar ya a la Unión Europea. En la Unión Europea a 2022, Carlos y Clever, nos encontramos en esa situación para muchos productos. Ya estamos en una cuota bastante dominante y el mercado nos está quedando pequeño.
Por lo tanto, necesitamos un nuevo horizonte de mercado y para eso Asia y dentro de eso China es en realidad lo que buscamos. Piense un solo sector, que es el sector camaronero, Carlos. Casi el 50% de nuestras exportaciones están destinadas al mercado chino hoy y sin acuerdo comercial. Imagínense si ese 50 yo lo colocara en el mercado europeo o en el mercado americano, indudablemente va a haber algún efecto sobre los precios. Entonces, no solo es una expectativa del mercado chino, es en realidad una necesidad para los principales sectores exportadores del país. Sí, usted ha dicho algo interesante. Ecuador se ve en la obligación de buscar nuevos horizontes en materia de comercio exterior y es importante que en esta búsqueda de nuevos horizontes el gobierno ecuatoriano esté desprendido de cualquier tara ideológica que ponga frene a no conversar con uno o con otro, porque hay que decir algo que es cierto, ¿no? China ha sido aliado de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI y el gobierno actual del presidente Lasso pudo haber dicho no, con ellos no conversamos porque tenemos contratos lesivos en materia petrolera y todo lo demás, pero ha habido la apertura y creo que se siente la necesidad de poner por encima de la ideología los intereses de inversión y de comercio exterior del país. Ahora, una pregunta muy puntual que se hacen muchos. ¿Por qué debería ser diferente este acuerdo con China de lo que ocurre ahora con el ingreso dilatado de Ecuador a la Alianza del Pacífico o el acuerdo comercial que tenemos todavía y que no se logra materializar con los Estados Unidos? Acá la expectativa, como decía al inicio de mi intervención, es que para octubre de 2022, que eso en materia de comercio exterior es ya mismo, la vuelta de la esquina, ya se quiere consolidar un acuerdo con China. ¿Por qué acá debería ocurrir más rápido cuando, como digo, en la Alianza del Pacífico y el acuerdo comercial con Estados Unidos va muchísimo más lento? ¿Cuáles son las características puntuales de esto que se busca con China? Carlos, sí, yo quisiera tomar algo que usted señaló al inicio. Un poco hay que sacársele el sombrero a la política pragmática que el presidente Lasso está emprendiendo. En realidad, esa es la política pertinente para un país pequeño como el Ecuador, donde nuestra posición en el concierto mundial no es muy significativa. El multilateralismo es una visión acertada, el pragmatismo es otra visión acertada para países pequeños como el nuestro. En segundo lugar, yendo más adelante con sus inquietudes, en realidad lo que se ha firmado es un memorando de entendimiento en donde las partes dicen que tienen interés de evaluar la conveniencia de llegar a un acuerdo comercial. Para llegar a este memorando de entendimiento, las partes hicieron unos análisis preliminares de que para ambos sí le podía ser beneficiosos una apertura comercial. Y lo que se dice en este momento es, bueno, ahora tenemos que sentarnos para definir, llamémosle así, los términos de referencia de un proceso de negociación comercial. ¿Qué disciplinas vamos a incorporar? ¿Bajo qué criterios vamos a analizar? Por ejemplo, ¿se va a hacer o no un reconocimiento a que Ecuador es un país de menor desarrollo relativo comparado con China? Ese es un principio con el que vamos a negociar. Es decir, como cuando usted sube al cuadrilátero, ¿no? Hay ciertas características que hay que definir. Si el uno es peso pesado y el otro es peso mosca, alguna diferenciación hay que establecer en los términos de diferencia para ver cómo nos sentamos lo más próximo en igualdad entre ambas partes. Por otro lado, yo personalmente no creo que un acuerdo comercial como el que se ha planteado, que es un TLC, un tratado de libre comercio, es decir, que engloba todas las disciplinas del comercio, pueda alcanzarse en tiempo tan corto. No es tan rápido. Sí. Mire, con la Unión Europea nos tocó 9 años, ¿no? Pero yo sí creo que no vamos a necesitar 9 años en el caso de China por la voluntad y la decisión. No, de ninguna manera. Creo que sí lo vamos a hacer rápido, pero no estoy tan seguro que lo podamos hacer tan rápido, porque Ecuador sí tiene que tener una estrategia muy clara de en qué términos va a negociar con China, cuando somos peso pesado y peso mosca. Sí, a eso iba, ingeniero. Usted ha dicho 3 letras
que a algunas personas le genera susto, miedo, que les eriza la piel, el TLC, Tratado de Libre Comercio. Porque hay quienes creen que esto implica automáticamente que se va a poner a competir los mismos productos del mercado nacional con los productos de, en este caso, China, que como usted ha dicho, es como meterse al cuadrilátero con un peso pesado siendo peso mosca. Evidentemente tenemos todas las de perder. Y por eso es importante saber cuáles serían las condiciones de este acuerdo que harían que funcione y que sea beneficioso para el país. Yo creo, por ejemplo, que hay que partir de un principio básico, ¿no? Comprarles a ellos o abrir mercado para los productos que Ecuador no produce. Tecnología, bienes terminados, maquinaria y demás. Porque siempre hay, cuando se habla de acuerdos comerciales, este temor de la industria ecuatoriana se va a ver afectada por el ingreso masivo de productos que nosotros producimos también acá en Ecuador, pero que van con menor precio, y que el cliente va a elegir el que tiene menor precio, afectando a la industria local. Pero hay ejemplos de lo que ocurre, por ejemplo, con el tratado con la Unión Europea, de que esto sí puede funcionar. ¿Qué tipo de puntos o considerandos debería tener este acuerdo para lograr ese mismo objetivo? Bueno, en primer lugar, indudablemente todo proceso de negociación es válido, no hay que tener temor. Todo depende de uno cómo negocia y bajo qué condiciones negocia. Usted estableció algo que puede ser visible, el acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea también es similar, que somos nosotros al lado de todo el mercado europeo, pequeños, ¿no? Era una negociación entre grandes y chicos, pesos pesados y pesos mosca. Sin embargo, se hicieron las consideraciones del caso para que esta negociación, su efecto global sea positivo para el país. ¿Y ha sido o no ha sido positivo? Ha sido positivo para el país, indudablemente. Aquellos que también decían que la Unión Europea nos iba a inundar de productos y que de una balanza positiva íbamos a pasar en corto plazo a balanzas comerciales negativas, no se ha cumplido. Seguimos exportando, vendiendo más a la Unión Europea, ellos también nos venden más, y ese es un acuerdo comercial, que yo venda más y que ellos vendan más, pero que el resultado neto siempre sea no nocivo para el país. Clarísimo. ¿Qué se hizo con la Unión Europea? ¿Qué se hizo? Habían sectores que se sentían débil para subir al cuadrilátero. Se analizó esos sectores y tomamos un principio de exclusión. Ok, todo vamos a negociar, menos estos sectores, porque estos sectores son sensibles para el país. Entonces el Ecuador dijo, mire, de maíz, arroz, no quiero conversar. Son dos sectores muy sensibles para el país, ¿no? Está involucrada mucha gente, no somos competitivos, no podemos ponernos de igual a igual con la Unión Europea, por lo tanto eso no negocio. Nos dimos la vuelta y fuimos a la industria automotriz, que decía, los vehículos europeos nos van a eliminar nuestra industria. Y nos sentamos con ellos, les dijimos, bueno, y el problema es de competitividad. ¿Qué tiempo ustedes necesitan para ser más competitivos y poder enfrentar competencia con vehículos europeos? Y nos dijeron 7 años. Bueno, fuimos a donde los europeos les dijimos, esto lo vamos a abrir no de golpe, paulatinamente. Poco a poco vamos a ir bajándoles el arancel para que en el año 7 ahí recién lleguemos al arancel cero. ¿Qué ha pasado con esa industria? Yo no creo que la presencia de vehículos europeos haya afectado sensiblemente a la industria nacional de ensamblaje. Entonces, esos son los términos en que uno negocia. También, por decirle, habían otros sectores que considerábamos sensibles, como los quesos frescos. Y dijimos, eso no se negocia. Máximo le damos un contingente, ¿no es cierto? Una cuota, nada más, con 0 arancel, y lo demás paga igualito. Entonces, esos son los términos de referencia, esos son los procesos de negociación en que uno establece. Yo no tengo ni un problema de sentarme con un peso pesado como China. Nosotros consideramos que bien negociado eso es altamente favorable para el país. Más van a ser los beneficios que los costos que nos puedan dar. Los costos es cuestión de una excelente negociación, de una definida negociación. Por eso que este acuerdo comercial, más que cualquier otro,
tiene que ser hecho de la mano con el sufriente, con el doliente, con los sectores productivos. Esperemos que así sea, ingeniero Egas. Con Son cuidado, exactamente... como esto, por querer andar rápido. Sí. Sí, queda clarísimo y ojalá que se construya así, escuchando la opinión de los productores nacionales y que se logre estructurar las condiciones para que ocurra lo que hoy ocurre con la Unión Europea, un acuerdo comercial que funciona, de beneficio mutuo. Ojalá que así sea. Son exactamente las 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el ingeniero Eduardo Egas, presidente ejecutivo de Corpey, y el economista Clever Chica Zambrano. Se suma a esta entrevista, economista, por favor. Gracias, mi estimado Carlos Julio. Saludos otra vez, Eduardo. Pero al parecer el presidente norteamericano Joe Biden no le gustan los acuerdos de comercio. Me da la impresión, con lo que leo, Eduardo, y el Ecuador hace bien en buscar otros mercados, otros acuerdos. Conozco que está ya casi en un 95% el acuerdo con México. Conozco que con Chile ya está sellado el tema y con China... Créeme, lo que me alegra, pero no es que me vuelvo loco de la alegría con China. ¿Por qué razón, Eduardo? Pues nosotros lo que le vendemos es camarón, y en buena hora que entre sin arancel el camarón para competir ya en el mercado chino. Pero tampoco es que tenemos demasiada producción camaronera para decir en buena hora vamos a firmar este acuerdo con China. Banano, sí, también, y el resto puede ser pitahaya, pero no somos grandes productores de pitahaya, pero lo que sí estamos seguros es que China tiene para llenarnos todo el país de todo lo que ellos producen, y me refiero a manufacturas. Todo lo manufacturado. Y si viene lo manufacturado que no afecte indudablemente a la producción agropecuaria, mi estimado Eduardo, bueno, bienvenido, pero vamos a ver qué pasa también, cómo interfiere esta negociación con China y con Europa, por ejemplo, y cómo interfiere también con México, cómo interfiere con Chile, cómo interfiere con el propio Estados Unidos. Entonces no es tan sencilla esta situación de llegar a un acuerdo con China sin ver todas estas líneas o estos frentes que tiene el Ecuador, porque podríamos decir que hay que firmar acuerdos y acuerdos, pero ¿qué producción tenemos? Y si esa producción que tenemos puede competir en esos mercados. Todo eso son situaciones que tenemos que estudiar, analizar, y ustedes que están en el día a día, mi querido Eduardo, pueden decirle algo más concreto a los oyentes de Caché Noticias y Opinión. Bienvenido. Y cómo no, gracias, Clever. Bueno, déjeme comenzar por lo primero que usted dice. En realidad, el poder acordar, por lo menos acordar un acuerdo con China, va muy bien con la estrategia pragmática del actual gobierno. Fíjese usted, número uno, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Prácticamente no hay el deseo ni la disposición legal para poder avanzar en un acuerdo comercial. Al Ecuador se le pasó el tren hace algún rato. Digo que se le pasó porque ya Colombia, Perú y muchos otros países centroamericanos que producen lo mismo que nosotros ya tienen acuerdos comerciales. Pero la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos por el momento no es viable. Con México hemos tratado de negociar, y yo le voy a decir una negociación muy, muy difícil. Ha sido muy difícil. Deberíamos haberla concluido hace algún tiempo ya, y sin embargo hasta hoy no lo cerramos. Y es por alguna particularidad. En México, quien en realidad negocia son
las empresas privadas más que el gobierno. Y en ese sentido hay sectores que se sienten amenazados y no quieren dejar que sean partes de un acuerdo comercial los sectores que en donde más podemos vender. Es decir, ¿para qué nosotros queremos un acuerdo si lo grueso no vamos a poder vender? Entonces ahí estamos tratando hoy en día de destrabar este punto muerto de accesos en la mesa de acceso para poder avanzar. Pero la política o la estrategia del presidente es válida. Ecuador dice, yo quiero negociar con México porque quiero ir a la Alianza del Pacífico. Pero si México no quiere negociar conmigo o está tomando demasiado tiempo, me voy y negocio directamente con China. ¿Para qué necesito de la Alianza del Pacífico para llevar a Asia si yo puedo ir directamente? Entonces, hasta en este sentido, es una buena estrategia para poder hacer valer la posición de un país pequeño como el Ecuador ante otros países. La facultad que tendríamos y el pragmatismo de poder buscar nuestros mayores intereses como tal. En segundo lugar, vamos a la segunda parte, el temor de negociar con China. Yo no tendría temor, Clever. Le voy a decir una cosa. China ya está en el Ecuador hace rato, ¿no? Y por eso tenemos una balanza comercial deficitaria que bordea un promedio de 1.800 millones de dólares al año en los últimos 6 años. China está aquí, China está con sus productos, y hay muchos productos chinos, inclusive, que entran de contrabando, agresivamente entran de contrabando, y el Ecuador no se beneficia ni siquiera de los aranceles que existen. Por ejemplo, los cigarrillos. La industria china de cigarrillos domina el mercado ecuatoriano y es de contrabando, no paga impuestos. Entonces, siempre poner la casa en orden es bueno. En segundo lugar, Clever, cuando uno negocia un acuerdo comercial desde el punto de vista del país, hay otro beneficiario que hay que defender, pues no, que es el consumidor. No podemos quedarnos solo en el productor. También tenemos que pensar en el consumidor. El consumidor está muy feliz, por ejemplo, de hoy poder tener acceso a un vino europeo a un precio muchísimo más bajo que los que predominaban en el mercado con los vinos chilenos y argentinos. La presencia del vino europeo obligó a los chilenos y argentinos a bajar su precio. ¿Se benefició el consumidor? Sí, se benefició el consumidor. Entonces, un acuerdo comercial tiene que también tomar en cuenta los beneficios al consumidor. Y por último, los peligros que podrían tener los productores, como le dije, eso es cuestión de establecerlo y tener una buena estrategia. Pero un acuerdo comercial, Clever, no es solo de acceso a mercado. Un acuerdo comercial lleva a atraer inversiones, a promover alianzas empresariales. Y ahí es donde yo le veo, Clever, que estaría el mayor beneficio para el país. La posibilidad de traer inversiones, la posibilidad de venir a producir en el Ecuador para la región productos chinos. Ya hay una empresa china que en este viaje manifestó su interés de montar en el Ecuador una gran industria farmacéutica para abastecer el mercado nacional y regional. Es decir, una empresa que tomará un régimen tipo sede, por ejemplo, para producir en el Ecuador e internar sin impuestos. Lo que se queda en el Ecuador se paga el impuesto, lo demás se va para Perú, Colombia y todo lo demás. Y ahí viene producción de vacuna, que tanto estamos necesitando ahora y creo que por mucho tiempo más adelante. Entonces, un acuerdo comercial, veámoslo en toda su dimensión. ¿Quién no quisiera tener un acceso a un mercado de 1.400 millones de habitantes? ¿Quién no quisiera, como Ecuador, países como Ecuador, tener un acuerdo con China, donde es una economía que de alimentos tiene déficits? Y cada año, cada mes, la demanda aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque cada vez hay más gente con dinero, cada vez hay más clase media, más clase rica en China. Y esos comen el camarón, y comen el banano, y comen y utilizan las flores, etcétera, etcétera. Entonces, es la fiesta en donde cualquier país quisiera estar. Lo único es saber negociar como tal, sin ningún tipo de complicación. Así que yo no lo vería con temor, Clever. Yo creo que esto puede marcar
una diferencia en el proceso de producción ecuatoriana por incorporación de nuevas tecnologías, por el acceso a un mercado tan amplio. Y más bien yo les recomendaría a quienes me están escuchando, pónganse pila, porque si esto va adelante, hay mucha posibilidad de negocios conjuntos. 7 horas 35 minutos, el tiempo se nos fue, Eduardo, pero sí, dejemos las siguientes reflexiones, ¿no es cierto? A ver, correcto. El principal deudor de China es los Estados Unidos. Grande es la deuda norteamericana con los chinos. Los chinos en todas partes del mundo tienen colocadas sus inversiones. En todo el mundo, Eduardo. Cuando hablo de todo el mundo es más del 90%. Ya. En tercer lugar, a ver, yo no creo que debemos asustarnos por un acuerdo comercial. Lo que sí tenemos es que andar, como decimos en las esquinas de Guayaquil, pilas con la negociación, pilas. Porque tú conoces perfectamente bien que los chinos no aflojan fácilmente prendas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que lograr con los chinos? Que vengan esas grandes corporaciones que están en el mundo y que los chinos son ya poderosos en el ámbito petrolero, por ejemplo. Nosotros queremos inversión en el sector petrolero, donde queremos explorar y explotar esa riqueza que tenemos en el subsuelo. ¿Dónde más queremos que vengan a invertir? En el sector hidroeléctrico, también, ¿por qué no? Por supuesto que sí. ¿A dónde más? En las comunicaciones, también que vengan. ¿Y por qué no decirles, vengan, acá están todas las todos los ámbitos de los climas y la naturaleza del Ecuador, vengan a invertir al sector turismo? Entonces, nosotros tenemos un menú para ofrecerles a los chinos y que vengan, pero también ellos quieren un buen ambiente. Tú citaste hace poco que puede venir o está interesada una corporación como Sinovac de poner aquí una planta para el país y para la región, pero también tienes que crear un buen ambiente, pues, para su inversión. Perfecto. Porque no tienes unas buenas leyes laborales, no las tienes, ya. No tienes al momento una seguridad ciudadana, no la tienes. Entonces, todas estas cosas son de crear un buen ámbito para que la inversión venga o se sienta atraída, mi estimado Eduardo. Te dejo con las reflexiones últimas y gracias por estar con nosotros. Gracias, definitivamente, Clever. No, esa es una parte de las expectativas. Todos quisiéramos estar allá, pero para aprovechar este acuerdo nosotros también tenemos que hacer nuestra limpieza de casa. Las oportunidades están. Fíjese que si entramos a China, ya estamos al lado de Japón, Corea, ¿no es cierto?, Taiwán, Rusia, para llegar a otros mercados en el Asia que no hemos llegado. Sí tenemos productos para venderle a los chinos, sí tenemos. Somos el primer productor mundial de camarón, ¿no? Somos fuertes en banano, en pesca y en otras. Pero más que nada podemos ampliar nuestras fronteras de producción, diversificar para entrar a ese mercado. Entonces, pero el Ecuador tiene que hacer su tarea. Tenemos que crear el ambiente propicio para que esa inversión venga al país. Eso ya es nuestra tarea interna, poner en orden la casa para ser atractivo. De nada sirve negociar bonito y después no poder aprovechar los beneficios. De nada sirve organizar bonito, planificar bien la fiesta, si después no nos viene nadie al baile. Así es. Claro. Abrazo para el ingeniero Eduardo Vegas, agradeciéndole como siempre su atención con Caché Noticias y Opinión. Un abrazo. Gracias, Clever. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias.